Ewadora, esta bunda, ejirete, okan son kulifian kulifaye, okan son feolori, olori gi fadele, awade yoba, olori gi fadele, awade yoba. Vaye de wafunde, vaye de wafunde. Oh boye, mawo, vaye de wafunde, vaye de wafunde, vaye de wafunde. Oh boye, mawo, vaye de wafunde, vaye de wafunde, vaye de wafunde. Oh boye. Hay una expresión popular bien fea que dicen son unas babalá. No, la Illaonifá no es una babalá, es una Illaonifá. Una Illaonifá es la madre de un Ifá, no es un babalagua. La Illaonifá no es babalagua, la Illaonifá es la madre de un Ifá. Nosotras las Illaonifás adoramos al Ifá y utilizamos sus herramientas, tanto de adivinación como de literatura, para nuestro uso personal y colectivo. Nosotras las Illaonifás también sabemos dar obbi a las deidades,
sabemos consultar, sabemos hacer un esbo, sabemos atefar, sabemos rezar y comunicarnos con la deidad en Yoruba. Tenemos plena participación en todas las ceremonias de Ifá y de Oricha, menos en los ritos de Ibao. Bueno, en el año 85, en Estados Unidos, hubo una expectativa muy grande que llegó a problemas. Esos problemas llegaron hasta Cuba, cuando iniciaron a PAC, una americana judía, y a partir de ese momento que empezó a oír sobre la Yanifa. Sin embargo, en el año 99, yo voy a Estados Unidos y conozco a Belinda, una Yanifa en Washington. Y de momento tuvimos siempre determinadas contradicciones, porque la veo consultando. Era una botánica, la única botánica que había en Washington, la veo consultando con un poco y entramos en ciertas disparidades, contradicciones. Pero estas contradicciones me sirvió para pensar, profundizar en esto que para mí era algo realmente desconocido. Por supuesto, en mis estudios siempre había escuchado de que en África había mujeres que estaban iniciándose en el Ifá, pero nunca imaginé al punto de que se iniciaran el estilo de babalao, ¿no? Que pudieran tirar sus cadenas. Y bueno, vengo para Cuba, me reúno con algunos babalaos y empezamos a hablar del tema, a indagar y entonces a profundizar en la misma literatura que hay aquí, a ver si era posible. Radamés o Juan Conosazo, Radamés Corona, sin yo saberlo, él tenía documentos de Yanifa. Le enseñan una serie de fotos y una serie de documentos de iniciación de Yanifa, Radamés Corona. Digo, bueno, vamos a hacer, a iniciarlo, en este momento en Estados Unidos, pues mantenemos excelentes relaciones. Bueno, vamos unificando, vamos a hacer. Bueno, en el caso de las Yanifa son mujeres que, acogiéndose a las características de interpretación del oráculo en Nigeria, han procedido a iniciarse. Este es un tema muy discutido, muy discutible, que incluso recuerdo haber participado del inicio de un proceso de discusión entre babalaos cubanos en pleno Festival del Caribe, algunos de los cuales, a partir de la tradición realizada en Cuba, se oponían o se oponen a estas prácticas de iniciación femenina, y a un conjunto de babalaos, sobre todo jóvenes, que a partir de la lectura interpretativa de esta versión en Nigeria, precisamente por determinados udus, apoyaban, asociaban este tipo de iniciación. La Yanifa tiene varios conceptos y varias traducciones. Y ya Onifa, y Yanifa, que bueno, cuando vamos ahí, es una madre que tiene que ver con el contexto histórico de Ifá. Es la mujer que tiene el secreto de Ifá. O sea, es una sacerdotisa de Ifá. Ella recibe toda la consagración que recibe un babalao, excepto el Oricha Oru. La Yanifa es algo que existe en África desde tiempos remotos. La Yanifa no quiere decir que es que la mujer es babalao. Eso es un error que la gente confunde. La Yanifa lo que tiene es el poder, la posibilidad de consultar con el Ecuador. Y eso le da una categoría muy importante. El propio Abímbola, que se le considera uno de los sabios más importantes de la tradición religiosa de los Yoruba, él dice que él antes de salir de viaje se consulta con una Yanifa. Mira, las Yanifa son mujeres que supuestamente se le hace una ceremonia de Ifá. En África, esto existe. Entonces, los mayores en África se reunieron y determinaron hacer este tipo de ceremonia para darle un estatus social a la mujer como tal.
Lógico que estos son mujeres que en África son mujeres que no tienen menstruación, son personas ya mayores, de edad avanzada. Estas mujeres están predestinadas a cuidar y atender IFA como tal. Cuando comienza la problemática entre la Asociación Cultural Yoruba, Víctor Betancourt y todas estas cosas, yo recordé que yo había leído la palabra Yanifa. Yo la había leído muchas veces, pero realmente editada en Cuba, donde primera vez la vi fue en Poesía Yoruba de Rogelio Martínez Furey. Yo escuché hablar por primera vez la palabra Yanifa a inicios del año 2000, cuando un babalao habanero, Víctor Betancourt, consagra a una venezolana en el 2004 y asistí a una conferencia de prensa que hubo en su ECB o en su sede, pero ya él en el 2000, eso fue 2004, y ya en el 2000 él había consagrado a 2 mujeres, lo que había permanecido en silencio y también se da a conocer en el 2004. Mira, todo lo que fuera es un día, después fue culto. Vamos a partir de ahí. Y todo lo que en un momento determinado puede ser una profanación, cuando pasa el tiempo puede ir cambiando la mentalidad. Yo no estoy a favor de las Yanifa, pero tampoco estoy en contra de las Yanifa. Y no tengo una posición de mediador en eso. No, al contrario. Lo que pasa es que no entiendo todavía, muy a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha hablado, no entiendo todavía la función social. Porque si la Yanifa va a tener una independencia en su trabajo, no hay problema. Pero si la Yanifa en su momento determinado siempre va a depender, es la misma dependencia que tiene la PTP del babalao, que fue una de las críticas que se hizo. Y sin embargo, están en la misma situación. Yo no lo veo como una profanación. Yo lo que sencillamente no respeto esta parte, no me meto en eso. Yo muy particularmente no lo hago. Yo no lo hago. El por qué no lo hago es porque sencillamente, bueno, te repito, cuando vinieron esos africanos, esas personas de allá, no consagraron a ninguna Yanifa aquí en Cuba. Ni profanamos, ni estamos profanando absolutamente nada. Nos iniciamos y practicamos como se inicia una santera, como se inicia cualquiera en cualquier religión. Yo pienso que no estamos haciendo ninguna profanación. Creo erróneo pensar la hipótesis de que las mujeres pueden ser una consagración de babalao. Si no está la presencia, el personaje principal, que es Odum, no existe tal consagración. Que pienso que no es una profanación iniciar a una mujer como Yanifa. Puede estar asociado a un desconocimiento, puede estar asociado al miedo a una pérdida de poder por parte de los hombres, y debido a estas 2 razones principalmente pienso que es por la cual no las aceptan. Además son personas, si para tú decir que son Yanifa, madres de Ifá, que para consagrarla, que están consagradas, que son mujeres que tienen una consagración de Ifá hecha como tal, mira, de momento para tener esa consagración tiene que venir para Guam. El problema es que el lenguaje tan universal de Ifá hace posible que los mismos argumentos o la misma lectura, fíjate, o el mismo Odum que se utiliza para decir que no, también puede utilizarse para decir que sí. Si nosotros tenemos esta deidad como tal, que es una mujer,
y ella decidió de que ninguna otra mujer lo pudiera ver, porque no fuimos nosotros los babalao lo que dijimos, ni mucho menos nada arbitrario, no, tú no puedes entrar aquí a Metemí, tú no puedes estar aquí, no fuimos nosotros. Fue otro quien decidió, por el otro pataquín que te voy a explicar ahora, que decidió de que ninguna mujer lo pudiera presenciar. En este orden de Irete Entelú se dice que Orúmila le hacen adivinación a sus babalaos y le predicen la llegada a su casa de una mujer con grandes poderes, tantos que eran superiores a todos los de él y que él podía verse en peligro de muerte al enfrentarse a ella, y que tenía que hacer todo lo posible o debía hacer todo lo posible por agradarla y conquistarla, y si pudiera lograr convertirla en su esposa, era muy bueno. Orula realmente, cuando llega esta mujer, la atiende con todas las de la ley y le hace la propuesta de matrimonio, y ella se siente tan bien atendida que acepta el hacerse esposa de Orúmila, y por supuesto, a partir de ahí, ella le dice a Orúmila de que va a poner todos sus poderes espirituales en función de protegerlo y de cuidarlo, su famoso pájaro Aramago, y que todo aquel que intentara de una forma u otra atentar contra el babalao o su integridad de alguna forma, ella sería la que lucharía con todos sus poderes y con todo su alto poder destructivo para defender y proteger Ifá. Resulta ser que a Orula se le había predestinado que él se iba a encontrar con una mujer que tenía que casarse con ella, que era una mujer muy fea. Esta mujer iba a tener una cara de serpiente, pero o sea, su cara como lengua de serpiente, que esta lengua de la serpiente iba a ser la cara de esta mujer, que iba a ser otro. Esta dos lenguas va a representar los dos labios de la vagina, de la parte de la mujer. Esta Orula aceptó, porque ella iba a ser la madre de sus hijos, ella aceptó. Y esta mujer le pidió a Orula que la pusiera dentro de un cuarto oscuro y que nadie la viera, que era muy fea, que ninguna de sus mujeres, porque Orula tenía muchas mujeres, entonces ella pidió de que ninguna de esas mujeres la pudieran ver. Esta mujer, la demás esposa de Orula, le daban el alimento por debajo de la cortina que tenía la puerta. Y un día Orula salió de la casa y una de las mujeres cogió la pata una lamparita de aceite y entró a buscarla, a verla, conocer a esa mujer, y cuando entró y vio a esa mujer con esas dos cosas como cara, se asustó y cayó muerta. Y el otro se enfureció, se entristeció y salió de esa casa. En este orden ha sido un orden polémico, porque los mismos elementos que pueden ser esgrimidos para vetar a la mujer, según la supuesta sentencia que hace la divinidad en este pataquí que nunca debemos olvidarnos que son escritos por hombres. Las divinidades nunca escribieron pataquí. Es decir, es a partir de la interpretación que han hecho los hombres de determinados fenómenos que todas estas historias se pueden plasmar. Y por ejemplo, en la historia se dice, Odun le dice a Orúmila una sentencia muy clara, dice: yo no quiero que tus esposas me miren a la cara. Y bueno, esto da muchísimo que pensar, porque realmente si lo tomamos textual y literalmente, pudiera estar pensándose de que la divinidad está prohibiendo de manera tajante de que pueda verse su cara o de que fuera a verse su apariencia. Pero hay que recordar que en la mayoría, por lo menos, de los procesos iniciáticos del Ifá Yoruba, la persona todo el tiempo casi tiene los ojos vendados. No, o sea, al tener los ojos vendados es muy difícil que pueda tener contacto visual alguno con la divinidad. Y si se trata de hacer interpretaciones literales, bueno, la divinidad está diciendo que lo único que no quiere es que sea que le miren la cara o que le miren su esencia, no que estén en su presencia. La presencia de Ifá Odun es necesaria en todas las iniciaciones de Ifá para la consagración. Pero en el caso de nosotras las mujeres, nosotras no podemos ni tocarla, no podemos verla, porque durante la iniciación tenemos los ojos vendados, partiendo de ahí. Y guardamos cierta distancia de ella, porque esta ceremonia de Odun es prerrogativa para el babalao.
porque para eso babalao y no Yanifa. Cuando Orula llegó a la casa, notó que su esposa, una de sus esposas, estaba muerta. Y se puso la mano en la cabeza y dijo, ¿dónde me mató a mi mujer? Y salió a buscar a su mujer, a Sembo, y empieza a ponerle antibuses, comida, etcétera, etcétera, hasta que ella aparece. Y cuando aparece, Orula le pregunta a ella que por qué ella había matado a su esposa. Y ella le explicó a Orula que había sido que ella había roto un tabú, que ella le había dicho a él que ninguna de sus mujeres podía ni tocar sus alimentos ni verla a ella. El decir que ver la cara de la divinidad es un tabú es correcto, pero estar en su presencia, según lo que dice el Ordun, no lo es. Pero lo más importante es que en este mismo Ordun, más adelante, aparece una sentencia aún mucho más complicada, que a la gente no le gusta hablar de esta sentencia, es cuando Ordun afirma y dice: he de pelear contra aquel que ose mirarme la cara, contra todo aquel que mire mi apariencia. Entonces, si razonamos un poquito, nos damos cuenta inmediatamente que en ese mensaje ya no solamente estarían incluidas las mujeres, sino Ordun de manera general estaría incluyendo tanto a hombres o a mujeres en este tabú. Y bueno, si de interpretación literal se trata, también pudiéramos suponer que si el tabú estaba dirigido a las esposas de Orunmila, específicamente aquellas mujeres que no son Apetepí de Orunmila o aquellas mujeres que no son esposas de Orunmila, quedarían excluidas entonces de la sentencia pronunciada por la divinidad. ¿Por qué no recibe el Orisha Odu? Porque el Orisha Odu es un Orisha femenino que reciben los babalaos para aportarle su posibilidad de parir. La mujer, por su naturaleza física, no necesita recibir lo que ya tiene. Y este es, o sea, el término distintivo entre un babalao y una Iyá-Onifá está en este Orisha Odu. Porque nosotros tenemos el don natural, ¿ven?, de procrear, partiendo de ahí. Nosotros somos las que procreamos, las que traemos vida al mundo. Y aparte de que los hombres ponen su granito de arena, pero nosotros somos las procreadoras. Nosotros de naturaleza tenemos la deidad de Ordun en nuestro cuerpo. Ya partiendo de ahí, somos importantes en cualquier ámbito. ¿Ya me entendiste? Aparte que podemos ayudar, con nuestra práctica podemos ayudar a la humanidad, porque si estamos preparadas, podemos ayudar como ayudan los babalaos también, como lo hace un Illa Lucha, como lo hace un Ichefa, como lo hace cualquiera. Lo que hay que tener es el conocimiento, y es importante la Yanifa para la sociedad, porque somos mujeres, y se ha luchado mucho por la emancipación de la mujer. ¿Me entendiste? Somos mujeres y tenemos ese don natural. Pero además que la Iyá-Onifá tiene un segundo momento, y es la Iyá-Labu. O sea, la Iyá-Onifá es la mujer que recibe el secreto, es la mujer que se consagra. Pero la Iyá-Labu ya es esa Iyá-Onifá que estudió, que conoce, que ya ha profundizado, sobre todo en las teorías y en los Ordunes de Ifá. Nosotros en nuestro país tenemos Iyá-Onifá e Iyá-Labu, pero los cubanos, con aquella forma de simplificarlo todo, parece que el nombre Iyá-Labu les ha quedado o muy grande o muy complicado para el decir español, y Iyá-Onifá pega más. Existen limitaciones, como he sabido que la mujer no puede ver a Ordun, no puede trabajar con Ordun, y sabemos que los Imbona, según los estatutos de los Imbona, es quien dirige, quien trabaja con Ordun, hace los sacrificios a Ordun. Entonces, en ese sentido nada más, en ese ritual específico donde la mujer no debe trabajar. Pero todo lo que hace el babalao lo hace la mujer. Se han enfrascado en la batalla entre Irete Entendí, discúlpame, en Irete Orbe y en Ordimei, la batalla esta, porque si la mujer no puede ver a Ordun, que si todo esto, el hombre tampoco lo ve, el babalao tampoco lo ve. Y entonces al final de la historia, ¿cuál es? Y entonces estas son las razones que encuentro yo personalmente y que puede ser la polémica real, porque la realidad es esa. Nos estamos enfrascados en que la mujer no puede ver Ordun, pero el babalao tampoco. Entonces, ¿hasta dónde?
La realidad es otra, la realidad es buscar la consecuencia lógica de los hechos. Por eso es porque muchas APTB que he conocido ya y que con las que he conversado se han quejado de una realidad, demasiada dependencia del padrino, y entonces a la larga que ellas quieren prosperar no pueden hacerlo. Y esos son detalles que hay que tener muy en cuenta. Y más de una, me recuerdo en Consolación, me dijeron, mira una mujer babalao. Y cuando me puse a conversar con ella, le dije, ¿y ya o babá? Y me dijo, no, y ya. Y entonces a partir de ahí tuvimos un diálogo y ella estaba molesta porque era demasiado dependencia, vos te repito, de su padrino. Y me atrevo a decir que dentro de 10 años esto ya es algo normal. Existen todavía ciertas determinadas reacciones, pero las reacciones que existen es por desconocimiento. No tanto por el hecho, porque ya está comprobado. Desde el principio se decía que se habían muerto, que las mujeres involucionaban, aquellas que estaban iniciadas. A María y a Tini la mataron como 15 veces por internet y hicieron publicaciones que estaba muerta, que si María se volvió loca, que se andaba por la calle loca, etc. Pero bueno, ya en la actualidad eso, ese ataque directo, como surgió años atrás, no se ha visto. Muchos se acercan, muchos abogados se acercan a ella a preguntarle, unos por curiosidad, otros porque, bueno, por su doble sentido, pero el hecho es que son más aceptadas. Yo creo que entre 10 años ya eso es una iniciación, como le pasó a Oro, cuando Miguel incurrió aquí en Oro por primera vez, no fue aceptado. Pasó como cuando Andrés Getí entró a los blancos en el Abaguá y eso creó aquí tiros, una guerra, aquí en ese caso hubo tiros, la gente se paraba a los tiros en las calles. Sin embargo, hoy en las filas de estos templos Abaguá hay casi la mitad de blanco y la mitad de negro. Eso me la escriben cuando lleguen allá abajo. Oye, Nosotros las APTB Ayafá son mujeres muy bien tratadas por nosotros, debe de ser muy bien tratada por nosotros, debe de ocupar un factor muy importante tanto en las consagraciones de nosotros como en los trabajos de nosotros, porque sin ellas, sin el concurso de estas mujeres, a nosotros se nos hace muy difícil efectuar cualquiera de las ceremonias. Porque las personas aquí, muchas de las personas que están consagradas en Ifá, babalao, y otros que no son babalaos, tienen el concepto de que las APTB son las esclavas de Ifá, o las esclavas de Orula, y no es así. Cuando ya la mujer alcanza el rango de APTB Ifá, tiene un rango inclusive hasta de poder manipular el Ifá de la hija. Entonces no podemos decir que es una APTB común y corriente que va para un cuarto de cocina. En un momento determinado, en ausencia del babalao, esa APTB Ifá es la encargada de limpiar el Orula, de limpiar Ifá, de limpiar todas las condiciones correspondientes que necesita esa entidad. No. La APTB Ayafá es la mujer que recibe el cofá. O sea, ella recibe una ceremonia de ayuda de Ifá. Pero ella no ocupa ningún rango como sacerdotisa. O sea, yo tengo cofá de Orula,
Y como dice la gente, yo tengo mano de Orula. Yo estoy en una ceremonia de Ifá y lo único que yo puedo hacer es o bailar el plato, o cocinar, o pasar la palangana en la mesa. Y se acabó mi labor con APTP. Hasta ahí nada más. Y la Iyanifá no. La Iyanifá puede tefar en el tablero, puede hacer el bol tablero, puede aconsejar, puede mandar, puede incluso tener ahijados. Hijados de Cofá, hijados de mano de Orula. O sea, evidentemente, una se queda, como te decía anteriormente, en el plano de la esposa o la servidora. Y en la otra, no deja de ser en un momento determinado esposa, no deja de ser en un momento determinado servidora, pero ya sí tiene una labor como sacerdotisa. La Petembia Yafá es la llamada a, en caso de emergencia, trabajar con Orula para la salvación del babalao que está en una situación a término, en una situación a riesgo. Contra lo que se piensa a veces, la energía de la Petembia Yafá influye más en la energía de Orúmila que otro lugo, que otra persona que no tenga este rango y que no esté consagrada desde el nacimiento de este Ifá en cualquier casa religiosa. Realmente la Petembia Yafá tiene ceremonias especiales y son las que llevan los 16 inquines. Son ceremonias especiales que se dejaron hacer mucho tiempo debido al carácter poligámico del típico babalao cubano antiguo y también presente algunos que no querían que su esposa fuera la Petembia Yafá porque tendrían que compartir Orúmila con su esposa. Pero la Petembia Yafá cubana lleva ceremonia que incluso muchos babalaos no han visto, porque son ceremonias muy antiguas que se dejaron de hacer precisamente porque ponían a la mamá, ponían a la tía, ponían a la madrina, ponían a todo el mundo menos su esposa. Incluso eso ha creado un gran caos a muchos babalaos porque sus esposas, después de haberlo ayudado tanto en hacer Ifá, en prepararle todas las cosas, fueron relegadas y se escogió a otra mujer cuando realmente le pertenecía a ellas mismas ser las Petembia Yafá. Estar andando con ópole, eso es una parte secreta de la Petembia Yafá, que solamente podría usarla en situaciones extremas en que la UO no puede hacerlo. Puede preparar ciertas medicinas, ciertas cosas, ¿no? Pero en el oráculo que ella debe indagar es en el oráculo de la Ocha, no en el oráculo de Ifá. Pero si tú no sabes hasta dónde tú puedes llegar, no llegas. Entonces, si no llegas, no cumples. Y es aquí donde tú sabes que se maneja, que si el culto de Ifá es machismo. Yo creo que el culto de Ifá es un culto de excelencia al feminismo, un culto de excelencia a la mujer. Son los hombres los que han tergiversado estas prácticas y estos conocimientos ancestrales y en algunos casos usan a la mujer para pelar pollo, para servir la mesa, no le dan el conocimiento adecuado, no le instruyen de la energía que le pueden transmitir al Ifá, aún en detrimento de los propios olugos, sin saber siquiera que esta energía puede ser beneficiosa para ellos mismos. Mujeres que saben anotar, que saben darle coco Ifá, que saben robar una cabeza, sin embargo no tienen la consagración. Bueno, son Iyanifá sin consagrar. Se comportan como tal, pero también está el comportamiento. Si una mujer se dedica a cuidar a Ifá, la esposa de un babalao, la Petembia de una casa X, se dedica a cuidar a Ifá, sabe escribirlo, sabe el orden señorial, sabe cantar una canción de Ifá, sabe lo que significa, sabe ayudar a preparar un plato, una hierba de las hierbas seleccionadas para Ifá, es una Iyanifá. Yo no diría un papel rebelde, pero sí diría que es un papel muy valiente. O sea, después de 200 años
siendo Ifá solo un terreno de hombres, que de buenas a primeras hubiese unas mujeres que se acercaran al extremo, no de Apetepí. La Apetepí es la esposa del babalao. La Apetepí es una servidora, pero la Iyanifá no, y la Iyalago menos. Entonces, esas mujeres para mí fueron muy valientes, porque el mundo religioso es un mundo que no crea guerras, pero sí crea enfrentamientos. Y cuando usted enfrenta cosas, usted es valiente, porque usted afronta, usted no se esconde. Y bueno, ya en estos momentos han pasado unos cuantos años de eso, y los movimientos no se han ido prestando hacia, o se han ido inclinando hacia la aceptación dentro de ellas mismas incluso. La idea del Yoruba es completamente contraria a la idea judío-cristiana de que es el hombre el centro de la creación. El Odun Oyekun Ilogbe, dentro de la tradición nigeriana, deja bien claro que Olodumare, a quien primero creó, fue a un ser místico, mujer, llamado Nini Birini, no un hombre. Establecido y eso, ¿no? Y creo que ellos, bueno, tienen su punto de vista, ¿no? En el sentido de que la mujer tiene algunas limitantes, porque si tiene menstruación, pero bueno, es que el culto en Ifá, el culto Orumila es un orichama. Te das cuenta, igual que Ochun, igual que Yimoyá, es un orichama. Iniciarse ahí, entonces no te puedes iniciar tampoco en Ochun, ni te puedes iniciar en Yimoyá. ¿Te das cuenta? Por el hecho de que tenga menstruación. Es importante que la UOC no solamente sepa de Ifá, sino tenga una cultura universal y general de muchas cosas para que la interpretación que haga del Odun sea más completa. Y por ejemplo, cuando nos acercamos al Odun Igori Meji, donde supuestamente se da por sentado que es el nacimiento de la menstruación, te topas entonces con un error de interpretación que ha habido durante mucho tiempo, y es que a lo que hace referencia el Odun Igori Meji, en la problemática que refleja en la historia, es a un fenómeno asociado a la menstruación conocido como amenorrea, que es donde las mujeres, por tener ausencia del síntoma, es decir, ausencia de la menstruación, empiezan a padecer de toda una serie de fenómenos que luego, según la historia de que Changó hizo los esboces correspondientes, se convirtió en un proceso completamente natural. Pero no es hasta la aparición del Odun Ogundache donde realmente uno empieza a ver la primera sentencia cíclica, donde se habla, por ejemplo, de cómo ocurre el proceso, trata de explicar las posibles causas del proceso y además delimita la aparición en tiempo. No existe una sentencia, no existe explícitamente algo que diga, debido a que la mujer menstrua, no debe practicar esto, no debe practicar lo otro, no debe tener acceso a esto, no debe tener acceso al otro. Realmente ninguno de esos tres Odun, ni Igori Meji, ni Baba Yorbe, ni Ogundache, hablan de ninguna forma de la prohibición de la mujer dentro de ningún ceremonial. Al contrario, hay un Odun entonces, que es el que todo el mundo se olvida de citar por lo general, que es el Odun Odi Meji, donde tanto menstruación como semen fueron bendecidos por el Odun Mari y los mandó a vivir juntos para que pudiera haber procreación sobre la tierra. ¿Cómo se inicia a una Iyanifá? El primero, se hace una adivinación previa a la persona que se va a iniciar para saber si puede dar el paso o no. Eso es lo primero. Lo segundo,
se le hace a la persona, según el orden que se manifiesta, el esbo correspondiente. Como tercer paso, se prepara el ibodum y el lugar sagrado de iniciación. Ya después de esto, como cuarto paso, se lleva el iniciado al río. Allí se le da su ceremonia correspondiente. Ya cuando el iniciado es traído hacia el lugar del ibodum, se procede a la ceremonia de pelarse. Después de esto, se hacen los sacrificios correspondientes a las entidades pertinentes. Como séptimo paso, se hacen los baños lustrales de Omiero y se le prepara el cuerpo al iniciado. Se procede a la iniciación frente a las deidades rectoras de Orunmila y Otu. Como décimo paso, se atefa el Odun de Illanifá, que ella misma es la que saca su Odun y ella misma es la que lo atefa. Y como onceno paso, si en el Odun que ella atefa sale algún esbo que lo manifieste, se hace este esbo o se hace cualquier sacrificio según el Odun que salga y si lo indica. Ya después de esto, se le ponen todos los atuendos y los rituales, como el collar, el idé, la pluma del oro, etc. De ahí, el tercer día, que es el día del Itán o el Itá, se hace el tambor de festejo y todo.
que ser. Muy bien, pero lo que no comparto es eso. El impacto que yo tengo en esta historia es eso. Veo la parte positiva siempre y cuando no me afecte mis ceremoniales, no me afecte nada que tenga que ver con la consagración explícita y hecha para consagrar a un hombre como en Ifá. Es sencillo. Yo pienso que debemos adoptar una posición de respeto y de derecho al otro, que hay que ser dialéctico y que el mundo avanza. Y que la historia nos ha demostrado que los dogmas siempre son muy dañinos para todas las religiones. La iniciación de mujeres es una necesidad en la práctica de Ifá. ¿Qué sucede? Ifá es una tradición. Decir que Ifá es una tradición cultural, no quiere decir que es que un individuo o un grupo de individuos se comenzaron a practicar una cosa, sino que es una forma de vida, es una forma de ser en el mundo. Entonces, si es una forma de ser en el mundo, hay un mundo donde se es. Y ese mundo donde se es, que es el escenario donde está inserta esa práctica, ese mundo evoluciona, ese mundo cambia. Quiere decir que la práctica debe adaptarse, debe evolucionar junto con el mundo donde está inserta. Entonces, para poder ser parte de ese mundo, para poder ser ese mundo en el que se vive, entonces sí, la mujer dentro de Cuba, dentro del mundo, en Cuba en específico, adquiere espacios de poder, sea espacios de poder cultural, sea espacio de poder económico, sea espacio de poder político, se desarrolla, se independiza la práctica religiosa o la práctica cultural, cualquiera que sea, no puede ignorar eso. Jokovi, Jokovi, Ayaragua, Jokovi, Jokovi, Ifá, Jokovi, Jokovi, Ayaragua, Jokovi, Jokovi, Ifá, Jokovi, Jokovi, Ayaragua, Jokovi, Jokovi, Ifá, Jokovi, Jokovi, Ayaragua, Jokovi, Jokovi. Oh, tan solo el cielo salva. El cielo nos observa cada uno en nuestro andar y protege tus pasos. El cielo te saluda como el polvo al alba. Tan solo el cielo salva. Él guía tu energía, solo déjate guiar. El sacrificio es sagrado. Testigo del destino te hablará. Bendito viejo sabio.